Hola de nuevo a todas y a todos. Mi pequeño encargo para este foro es presentar a Matilde de Torres Villagrán, Mati. Ella nació en Valladolid, pero vive en Andalucía desde hace mucho tiempo y está casada con Jesús, tienen 3 hijos y tiene una familia muy grande y muy cantarina. De profesión es médica, y trabajó muchos años en el servicio de urgencia, atendiendo con la ambulancia. Pero desde hace unos años pues cambió esa atención por la salud de las personas y se acercó y estudió las propuestas de la bioneuroemoción. Y por tanto pues ahora acompaña a otros a encontrar la salud pues desde su consulta. Una persona de la que ella ha aprendido mucho es Antonio Blay. Quizás por eso, ¿no? Pues anualmente ofrece los cursos de autorrealización basadas en las propuestas de este psicólogo catalán, pues que también nos sitúan a todos en la vida. Además, Mati pues es una yogi. Con Enrique Moya, que fue su maestro en esta disciplina, pues recuerda el Hatha Yoga y desde hace también años pues imparte en clases y estas que dejan como nuevas. Lo último que quiero resaltar en esta presentación de lo que ella comparte con el público en general, pues es su camino en la meditación y en el silencio. Esto le ha llevado a escribir libros llenos, muy llenos, y también a dar talleres para que otros pues nos adentremos en este camino. Por supuesto, Mati nunca te va a decir lo que tienes que hacer, pero con mucha facilidad ella nos hace disponible la hondura. Nos muestra el espacio silencioso que somos y el amor incondicional que habitamos. Ese es su mayor regalo, como el de una sencilla y bella flor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias a Fátima y a Antonio porque tengo mucho que agradecerles y porque además no está nada mal que nos situemos en la gratitud, que es otro de los caminos del camino, ¿no? Así que nunca viene de más sentirnos agradecidos. Y, por ejemplo, pues tomar conciencia de la suerte que tenemos de estar aquí. Y agradecerlo porque esto es un lujazo, una oportunidad de simplemente que podemos dedicar pues, un fin de semana a estar aquí, a conectar con nosotros, a ahondar, desde esta sensación de que tenemos todas nuestras necesidades vitales cubiertas, que no es poco. Así que tomar conciencia de ellos simplemente para sentir ese agradecimiento. Luego vamos a hablar de la atención. Entonces ya hemos empezado con un ejercicio de atención y me gustaría que continuarais ahí y que intentarais no focalizar en exceso la atención a lo que está pasando aquí, que por otro lado es lógico porque estáis ahí para ver lo que yo voy a decir. Pero procurar que esa focalización no sea demasiado, o sea, abrir el foco de la atención y colocarlo un poquito más atrás, para que amplíe el campo y aunque estéis pendientes de lo que pasa aquí, pues no perdáis de vista también lo que pasa aquí. Entonces, que todo esté incluido, que no tengamos que hacer esa cosa de miro para allá y ahora miro para acá, sino que abro mi campo de atención y os invito a que lo hagáis ya. Cuando estáis ahí muy colocados, colocaros ahí y simplemente tomar conciencia de esto, más lo que está pasando y ampliarlo a esta sala, no sé, la gente que tenéis al lado, detrás, delante, sin tener que nombrarlo, simplemente es como ampliar el foco de atención.
Y luego, pues a lo mejor hay que estar yendo y viniendo, de focalizar algo a la amplitud. Focalizar a la amplitud, pero que intentemos colocarnos ahí. Yo tengo la suerte de hablar después de Enrique, y entonces Enrique pues ya ha removido bien el terreno para que esté ahí bien blandito, y bueno, ahora llego yo, en realidad, a decir lo mismo, pero que nunca es lo mismo. O sea, siempre estamos diciendo lo mismo, pero cada vez es nuevo. Entonces, yo nunca he dicho lo mismo y, sin embargo, no hago más que decir lo mismo, ¿no? Entonces, muchas cosas están ya dichas ahí, pero pues esta es otra suerte, ¿no? De ver que hay una diversidad enorme de poder dar expresión y que unas cosas llegan de una manera, otras cosas llegan de otra. Entonces, estar en esa apertura. Y como Enrique ha terminado hablando de la transformación, yo voy a empezar hablando de la transformación y así enlazamos. Y yo me doy cuenta que, aunque lo sepamos o no lo sepamos, o aunque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, lo queramos o no lo queramos, estamos inmersos en una transformación. Todos, los que estamos aquí y los que no están aquí también. Es un proceso que está afectándolo todo, pero es un proceso de transformación. Y quiero que nos fijemos en esa palabra, porque ya sabéis que el prefijo trans es ir más allá de, y transforma es ir más allá de la forma. O sea, una transformación no es un cambio más, no es crecer, no es más de lo mismo pero mejorado. Ahora pues vamos a ser lo que somos pero mejor. No. Lo que estamos viviendo ahora, lo que tenemos la suerte de vivir es la transformación. Lo que quiere decir que lo que va a salir después de la transformación es distinto completamente de lo que estaba antes. Así que no sabemos muy bien lo que va a salir luego, pero fantástico. Eso ya nos descoloca porque nos gusta saber, pero que tengamos en cuenta esto, que la transformación no es querer enganchar esto que está surgiendo, que es distinto, y querer acoplarlo a lo antiguo, porque no funciona así. Eso sería pues otro cambio o una mejora, pero no una transformación. Nosotros estamos ahí y tenemos la suerte de vivir esto. Cuando surge lo que surge de ir más allá de la forma, va a aparecer algo que lo que va a suponer es que yo voy a estar en este mundo, pero voy a estar de otra manera. Me voy a relacionar de otra manera. Voy a interpretar el mundo de otra manera, completamente distinta. Igual que el gusano tiene patas y la mariposa tiene alas, el gusano se mueve arrastrándose y la mariposa vuela, y el mundo de la mariposa no tiene nada que ver con el del gusano, explora el mismo mundo de otra manera distinta. Los intereses de la mariposa no son los del gusano, la interpretación de la mariposa no es la del gusano. Pues en eso estamos nosotros. Entonces, una de las fricciones que sufrimos es que queremos acoplar lo que estamos vislumbrando nuevo, lo que se nos está poniendo nuevo, lo queremos acoplar a lo que conocemos. Entonces, cuanto más resistencia pongamos a esa transformación que se está produciendo, pues peor para nosotros. Cuanto más soltemos, mejor, en el sentido de que menos sufrimiento, menos dolor. De todas formas, la transformación está teniendo lugar. Digamos que ya está empezada. ¿Y cuál es la transformación? Pues la transformación, fijaros que lo que ha surgido, ya que se ha hablado mucho de el espacio mental y todo esto, ¿no? Del yo, de la mente, pues una de las cosas que surge cuando empieza a aparecer esta transformación es lo transpersonal, otro trans. Entonces, este transpersonal es ir más allá de la persona, más allá de lo personal. ¿A qué llamamos lo personal?
Pues lo personal lo llamamos a lo que yo soy. Yo soy mi definición de mí, mi historia, las cosas que yo puedo decir mí, eso es lo que yo soy, mi personalidad, la manera que tengo de conducirme, la manera que tengo de relacionarme. Y entonces, según eso, pues yo me desenvuelvo en el mundo. Cuando aparece lo transpersonal, empieza a surgir una noción de yo, de identidad, que va más allá de lo personal. Y entonces esto a lo personal no le cuesta, pero simplemente es un ensanchamiento del yo. Es que yo empiezo a reconocerme en lo que hasta ahora era lo otro. Ya está. Eso es lo transpersonal, es una visión mucho más amplia. Entonces lo que sale de ahí no tiene nada que ver con lo que había antes, en esta historia de todos estos trans en los que estamos metidos, ¿no? Entonces, fijaros que siempre todas las transformaciones que ha habido han sido yendo más allá de lo que había antes, y luego hay un espacio en el que eso se desarrolla. La célula que se separa de la totalidad, antes era una totalidad y de repente pone una barrera y entonces aparece la noción de yo, la célula, una noción biológica. Y lo otro que es no yo, lo que está fuera de la célula. Vamos a ponerlo un poco más grande y sería una identidad asociada al cuerpo. Yo soy mi cuerpo y los otros cuerpos no soy yo. Establecemos esa diferencia y hay un intercambio entre el fuera y lo otro. Pero luego viene una vibración mental y esa vibración mental se ancla en el cuerpo. Aparece el lenguaje, aparece la posibilidad de nombrar las cosas. Y entonces aparecen los conceptos. Y entonces eso hace que el yo deje de identificarse con el cuerpo y se identifique con la idea que yo me hago de mí, con mi nombre, con mi idea. Es el yo mental o el famoso ego. Entonces se ha utilizado el pensamiento, que era algo completamente nuevo, para trascender el cuerpo o la forma que en ese momento estaba limitada al cuerpo. Entonces el pensamiento trasciende y aparece un nuevo nivel de identidad, que es yo soy, la definición que tengo de mí, pero también mi cuerpo. O sea, mi ego no niega al cuerpo, el cuerpo también está dentro, pero está recolocado, es distinto. Y en el proceso que estamos ahora es un proceso en el que tenemos que trascender el pensamiento para llegar a esa conciencia transpersonal. Trascender mi noción de identidad limitada a una definición de mí, a un espacio mucho más amplio. Ken Wilber dice, hemos aprendido a utilizar el pensamiento para trascender el cuerpo, pero todavía no hemos aprendido a utilizar la conciencia para trascender el pensamiento. Lo que yo quiero que nos demos cuenta, y es lo que quiero insistir, que el resultado de la trascendencia es una cosa completamente distinta. Y si es distinta quiere decir que funciona de otra manera, tiene leyes que son distintas. El mundo mental tiene sus leyes y tiene su modo de funcionar. Y está el otro mundo, pues que funciona de otra manera. Cuando la vibración mental está anclando y ya empieza a haber gente que empieza a pensar, pues los que piensan, pues podemos, o los demás le pueden decir, déjate de tonterías, que tienes que ser fuerte, que te van a quitar la comida. Aquí funciona la fuerza bruta y yo tengo que... Sin embargo, el que piensa está perdiendo el tiempo pensando. Pero al final, el pensamiento da lugar a un mundo mucho más amplio que todo el mundo físico, biológico, y funciona de otras maneras. Hasta ahora, ese espacio que es el espacio mental, pues lo hemos explorado de 1000 maneras distintas. O sea, ya
lo hemos recorrido, hemos hecho de todo y tiene las leyes que tiene y bueno, pues en ello estamos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, no hace falta que os lo cuente porque lo tenemos muy machacado, ¿no? Y entonces ahora, cuando vamos a dar este otro paso, a eso que vamos es mucho más sutil, igual que el pensamiento es más sutil que lo biológico, lo denso, pero sin embargo lo más sutil es más poderoso. Hemos estado viviendo en el mundo de los listos. El listo ahora se lleva al gato al agua. Pues en el mundo en el que estamos entrando ya no empieza a ser el mundo de los listos. Empieza a ser un mundo que tiene una vibración distinta. Ahora, a los que están en el mundo de los listos, con un gran desarrollo de la mente, pues hablarles de incondicionalidad, de amor, de tal, pues mira, déjate de tonterías y espabila. Exactamente igual que en el escalón anterior. Pero solo con que mires, pues te das cuenta que esto es más sutil, pero es más poderoso. Lo que pasa es que funciona de manera distinta. Entonces, en este nuevo espacio en el que estamos entrando con esta transformación, hay otras herramientas. Igual que el espacio mental tiene otras herramientas y funciona perfectamente con sus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de este nuevo espacio o cuáles son las características o el modo de desenvolverse? Pues tiene mucho que ver con los caminos del camino. La comprensión, la gratitud, la compasión, la aceptación, la atención, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y yo añadiría una que saldrá, porque esto es todo lo mismo, que es la confianza. Todas estas cosas, introducirlas aquí, en este mundo, tal y como está, transforma el mundo. De manera que cuando yo vivo desde la aceptación, desde la confianza, desde la gratitud, cuando yo vivo desde mi foco de atención, estoy viviendo en otro mundo. Pero de verdad, aunque el mundo es el mismo, igual que la mariposa que está volando, está viviendo en otro mundo, pero el mundo es el mismo. Ahora, yo no puedo decirle, si estoy volando, no le puedo decir al que está andando, pues hijo, hay que ver cómo estás, pues no te das cuenta que tú eres tonto, que no ves. Es todo perfecto, es todo perfecto. Y estoy convencida de que después de esta transformación hay más. Lo que pasa es que ni siquiera podemos imaginarla. Entonces nos vamos a imaginar el escalón siguiente, que lo tenemos cerquita y que además lo estamos experimentando y vamos a ver cómo lo vamos encajando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista o mi percepción o lo que yo estoy viviendo, creo que la herramienta estrella de esta transformación o de este nuevo espacio de conciencia es la atención. Igual que la herramienta estrella del espacio mental es el pensamiento. Y no es, como decía Enrique antes, pensamiento o atención. No. Es el pensamiento está aquí y cuando lo trasciendo se redimensiona y el pensamiento queda como algo práctico. Pero aparece un espacio donde el pensamiento no tiene utilidad. Y sin embargo ese espacio yo soy capaz de empezar a explorarlo desde otro punto, que es la atención. Entonces, empiezo a usar el pensamiento, porque hasta ahora, al estar identificados con el pensamiento, yo no uso el pensamiento, es el pensamiento el que me tiene a mí, porque el yo responde al pensamiento. Entonces soy yo, toda yo que estoy ahí metida, que soy toda yo pensamiento. No está mal. Es necesario que hayamos criado unos buenos egos sólidos y fuertes que sean capaces de sostener la transformación. Si el ego está muy enclencle, no sostiene una transformación. Igual que si un gusano está muy flaquito, pues cuando se para, pues probablemente no llegue a transformarse en mariposa, porque no hay sustrato. Pero con nuestros egos pasa igual. Hemos creado unos egos súper consistentes,
pero llega el momento de trascenderlos. Y hay un sustrato suficiente que es capaz de sostener esa transformación, para que la identidad se ensanche. Y ese ensanchamiento de la identidad, ese que yo me reconozco aquí, me reconozco ahí, me va a llevar a una visión distinta, porque no solo me reconozco en el otro individuo, sino me reconozco en la tierra, me reconozco en el ambiente. Se amplía tu conciencia de solidaridad, de ecología, de llámalo como te dé la gana, pero es lógico, es una sensación de que eso no es ajeno a mí. ¿Y cómo encajamos aquí la atención? Pues la atención es la que sufre un cambio interesante para empezar a colocarnos en otro lado. Entonces nosotros todos estamos atentos y todos sabemos lo que es estar atentos cuando estamos haciendo algo. Pero hay una atención que sale de aquí, es un foco, una atención frontal. Es la atención que me permite pues mirar y estar, estoy haciendo esto, estoy escribiendo, mi atención está aquí. Y entonces esa atención que sale del foco frontal, pues tiene sus características. Puede durar un tiempito, pero una de las características que tiene esa atención, salvo que esté muy, muy dedicada a hacer una cosa, que desde luego no engloba nada más que eso, es que es una atención que pasa de un lado al otro. Cuando nosotros estamos situados en nuestro polo frontal y estamos sin hacer ninguna tarea especialmente, la atención picotea. Es como que mira, ve, nombra, ya sé, miro, veo, nombro, ya sé. Es como que va poniendo nombres a las cosas. Una vez que tú has nombrado, esto es una botella, pues eso es una botella. Ya, ¿qué queréis? Pues una botella. Entonces vamos picoteando, esa es la atención frontal. Pero nosotros tenemos que ir profundizando la atención. Es que la atención vaya saliendo de un foco que está más atrás de lo frontal. Es un foco, como os he dicho antes, que incluye no solo lo que haces, sino lo que haces y lo que sientes cuando haces. Estoy aquí y si yo estoy mirándoos a vosotros, pues no solo os veo a vosotros, sino que a la vez estoy siendo consciente, y no tengo por qué contármelo, de cómo estoy yo internamente. Y incluso hay un paso más atrás en el que puedo darme cuenta de los pensamientos a la vez que estoy dándome cuenta de lo que siento, a la vez que estoy dándome cuenta, pero no es una atención que va y viene, es una luz que lo que está haciendo es iluminarlo todo. Y todavía hay un paso más, que es cuando hay una atención de sujeto, que tiene mucho que ver con esa presencia de la que hablaba Enrique, ¿no? Estoy yo que me doy cuenta donde todo cabe. Entonces, ir profundizando nuestro foco de atención y empezar a utilizarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que más nos cuesta cuando hablamos de atención es entender que la atención no es pensar. O sea, la atención no es pensamiento. La atención solo ve, se acabó. La atención es la luz que ilumina, pero no nombra. El nombre es el pensamiento. La atención ni elige, ni prefiere, ni rechaza, simplemente ilumina. Cuando nosotros encendemos la luz de la atención en un foco suficientemente profundo, nuestra vida se ilumina. Es como que empezamos a sentirnos vivos. Es una cosa muy incluyente. Muy frecuente es que cuando empezamos a estar atentos tenemos la sensación de que tenemos que ir nombrando. Bueno, pues vamos a estar atentos ahora, yo tengo que estar atenta en lo que estoy haciendo. Cojo el vaso, siento el vaso, miro o voy por la calle, noto mis pasos, estoy viendo... Yo solo muchas veces en talleres y cosas de estas y hay gente que dice, es que me voy a volver loca. No me extraña. También es un paso previo. Un paso previo puede ser ese,
pero solo el paso previo, porque es como utilizar la mente, pero la tengo que soltar. Utilizo la mente para empezar a profundizar mi atención y abarcar más, pero luego tengo que soltar el nombrar constante, que es una característica propia de la atención frontal. La atención frontal, lo que os decía antes, mira, ve, nombra. Es esa sensación de atrapar. Cuando atrapo, tengo la sensación de que ya lo sé. Entonces, una vez que lo he atrapado, lo suelto y me voy a otra cosa. Cuando la atención se profundiza de esta atención de la que estoy hablando, miro y dejo que la mente nombre y dejo que la mente diga, ya sabes lo que es, pero sigo mirando. Entonces mantengo un foco de atención estable cuando ya creo que lo he visto todo. Y entonces cuando yo creo que lo he visto todo y sigo mirando, ocurre algo, y es que tengo la posibilidad de ver algo que nunca he visto, porque para cuando eso quería mostrarse yo ya estaba mirando para otro lado, y ahora sigo mirando. Y continúo. Y cuanto más sea capaz de continuar, más información, más en la experiencia estoy. El hecho de que nosotros seamos capaces de mantener esa atención sin nombrar, nos cuesta mucho trabajo porque nos da la sensación de pasividad. Y no tiene nada que ver con la pasividad. La atención no es acción, la atención es luz. La acción viene después, pero la luz no está reñida con ninguna acción. Entonces no confundamos el estar atentos con la sensación de que eso es no hacer nada. Cuando tú estás atenta o atento y mantienes tu foco de atención, con lo que ves, haz lo que quieras. No quiere decir que no hagas nada. Utiliza la información que estás recibiendo con tu atención para dar una respuesta. Esto es muy importante, porque entramos siempre en el mismo tipo de conflicto. Es como, bueno, y si yo estoy atenta y resulta que tengo que seguir mirando, ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No sé lo que tienes que hacer, pero mantén tu foco de atención. La luz ilumina cuando estás quieta y cuando estás en movimiento. La luz de esta sala está iluminando si estamos aquí todos sentados o si nos ponemos todos a bailar. Da igual, no entra en conflicto. La atención ilumina pero no interviene, solo ve. Y una atención mantenida te da la posibilidad de ver y seguir viendo. Y permite que puedas ver cosas que nunca hubieras visto si no mantienes esa atención. Como cuando entras, por ejemplo, en una habitación oscura, entras y no ves nada. Pero si te quedas ahí, empiezas a distinguir. Y cuando llevas un rato, hasta ves detalles. Si entras y no ves nada y sales corriendo, dices, ahí no hay nada. Si sigues mirando, empiezas a ver. Pues algo así pasa. La luz de tu atención ilumina. Y si nos salimos del juego de la mente, que es ilumino aquí, pim, 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 pues entonces cuando me salgo de ese juego, simplemente sostengo, entonces estoy entrando en otros espacios. Es importante lo de nombrar, porque la atención, cuando soy consciente de que la atención no interviene, quiere decir que la atención ni siquiera nombra lo que ve. Entonces, estoy observando, estoy viendo, pero me salgo del juego de preferencia y rechazo. Y cuando yo estoy observando sin preferir ni rechazar, estoy cortando el bucle mental del hámster que ponía Enrique ahí. Porque todo juicio, toda preferencia o rechazo, toda opinión
no es más que otro pensamiento. Entonces lo que nos ocurre es que nos enredamos en nuestros pensamientos, lo correcto, no correcto, comparo, entonces nos hemos salido. Me he cogido el concepto y con ese concepto pues lo relaciono con mis conceptos y les pongo mis opiniones. ¿Y dónde está la experiencia? La experiencia ya me olvidé de ella porque ya me he separado y me he quedado en mi comecoco. Entonces, el no nombrar el salirnos del eje ese de preferencia y rechazo, lo que hace es que la mente se calma, porque se pierde ese alimento. ¿Y qué ocurre cuando la mente se calma? Que emerge algo que es un espacio nuevo. Eso que emerge es una conciencia silenciosa. Y en esa conciencia silenciosa tiene su propia dinámica. De ahí surge la respuesta creativa, de la conciencia silenciosa. Una respuesta creativa nunca sale del pensamiento, porque yo solo puedo pensar sobre lo que conozco y puedo, basándome en lo que conozco, generar un futuro que no es más que una repetición mejorada, a lo mejor, del pasado, pero una repetición. Sin embargo, lo que emerge en este momento, aquí y ahora, no puede estar pensado, porque no ha salido nunca. Si yo en este instante, ahora aquí todos, somos capaces de tener un momento de una atención abierta en el que liberamos a lo que está ocurriendo aquí de todo juicio o de toda opinión y simplemente me abro a este instante tal y como es, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. No lo puedo saber, pero estoy aquí para vivirlo. Está esa presencia aquí para vivirlo. Hay una presencia viva en ese espacio de incertidumbre, que es una de las cosas que peor soporta la mente. Que no pasa nada, simplemente cada uno tiene sus manías, pues la mente tiene la suya, necesita seguridad. Y hay un espacio de incertidumbre que es completamente incómodo para la mente, porque no lo controla. Como resulta que mi identidad está ahí, yo no puedo decir es incómodo para la mente. ¡Ay, qué cosas tiene la mente! No, es incómodo para mí lo que yo creo ser, para donde yo estoy agarrada y de dentro de donde yo estoy viviendo. Entonces esa sensación de incertidumbre no es una cosa de la mente, es una cosa de lo que yo ahora estoy viviendo como toda yo, aunque sea más, pero es igual, yo puedo ser mucho, pero me estoy viviendo desde aquí. Entonces, ser capaz de soportar ese instante de incertidumbre y seguir manteniendo la atención sin darme una explicación, pues me va a llevar a un espacio desconocido. Me contáis después lo que pasa, porque yo no lo puedo contar. No se puede decir. Empezar a vivir desde ahí es empezar a vivir de una manera completamente distinta. Fijaros que la atención, que es esa luz, digamos que desde lo mental simplemente es luz, luz que ilumina. Pero si nos fijáramos en la atención desde el foco afectivo, es una quietud que acoge. Pues eso junto sería la presencia. La presencia sería una quietud lúcida y acogedora. ¿Acogedora qué quiere decir? Que como no estoy juzgando, como no estoy comparando, como no estoy opinando, esto que está ocurriendo queda acogido. No confundáis esto, y lo vuelvo a decir, con el pasotismo o con la pasividad, en absoluto. Esto es la posición desde donde surge
la creación, desde donde surge la vida nueva, nada de pasotismo. Es una posición desde donde yo me voy a relacionar con el mundo de una manera distinta. El gran experimento que hemos vivido hasta ahora es que hemos conseguido crear un mundo completamente virtual en el que nos relacionamos con los conceptos. Que fijaros que todo el mundo de los móviles es fantástico porque es la expresión más clara de esto. O sea, es como el móvil es la mente externa. Antes nos enrollábamos aquí, ahora nos enrollamos aquí. Y es todo virtual. Pero es exactamente igual de virtual que todos los conceptos que yo tengo aquí. Cuando yo te miro a ti y en vez de verte a ti, estoy pensando en lo que yo sé de ti, en lo que me parece, porque, bueno, ya sé por dónde va. Entonces yo me voy a relacionar contigo desde donde yo sé por dónde tú vas y no te quiero decir como yo ya sepa un poco más. Este es un 5 del enneagrama. O es, no sabemos qué, ¿no? Entonces yo ya me cojo mis conceptos y me estoy relacionando desde ahí. Entonces, eso es lo que hemos hecho, que es fantástico. O sea, esto no es malo, es una exploración de ese experimento, de esta vibración mental anclada en la biología que ha creado esta experiencia de identidad separada y que tiene muchas cosas muy estupendas. En esta transformación, en este cambio, cuando la identidad va a ir a otro lado, me acerca a la experiencia directa, no a la experiencia con el concepto. Entonces voy a vivirlo de otra manera distinta. La atención ilumina la experiencia. Si yo cojo este vaso y atiendo y no pongo nombre, no hay diferencia, no hay separación entre el vaso, la mano, la sensación. La experiencia es todo. Todo esto y toda esta sensación de tener el vaso, si no le pongo nombre, esa es la experiencia. Cuando quiero contarlo, y yo puedo decir, oye, cogí un vaso y entonces sentía pues, el frío del cristal y eso me llevó a que no sé, os puedo contar lo que os dé la gana. Lo que os estoy contando nunca es la experiencia. Nunca. Pues así en todo. La atención es la vuelta a esa totalidad, pero consciente. No es lo mismo trascender el pensamiento o lo transracional que lo prerracional. No es lo mismo. Esta exploración es una exploración necesaria. Entonces esto va cambiando nuestro día a día. Me llama mucho la atención que últimamente cada vez salen más cosas en el periódico hablando sobre meditación, sobre atención, está popularizado totalmente, por eso digo que queramos o no, estamos en ello. Introducir la práctica de la atención en la vida cotidiana pues hace que mi vida cotidiana entre en una dinámica distinta, porque la atención genera una dinámica. Y una dinámica que no tiene nada que ver con la dinámica conocida. Yo empiezo a estar atenta y empiezo a entrar en otro modo. Es como si he cambiado el modo de funcionamiento. Con ese plus de incertidumbre. No me preguntéis cómo y qué. No lo sé. Y si yo os cuento lo mío, lo que os estoy contando no es lo que yo vivo, porque no puedo. Pero sin embargo, si vosotros ahora aquí estáis atentos, vosotros estáis teniendo ahora la experiencia directa. Si sois capaces de manteneros solo un momento en esa experiencia, de sentir que estáis atentos y no lo ponéis nombre y no queréis atraparlo, tenéis la oportunidad ahora. No es lo que yo cuente. No es decir, voy a ver,
Y sin embargo, a la vez, esto que yo estoy contando está teniendo lugar ahora. Y esto que yo estoy contando ahora está gestando, está produciendo una experiencia nueva. Pero una experiencia nueva que es en cada uno, no la que yo os cuente. Por eso cuando la atención está atrás y está englobando y engloba no solo lo que pasa aquí, sino que no perdéis de vista lo que pasa aquí, entonces estáis en contacto con la experiencia. ¿Qué vais a hacer? Pues lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana. La atención nos da información. La acción viene después con esa información. Y en este estar atentos viene esa comprensión de la que hablaba Enrique, que solo es un ensanchamiento de la conciencia. Comprender es que lo que antes no cabía en mi campo de conciencia, ahora cabe. Entonces lo comprendo. Antes no entraba, no comprendo los constreñimientos, y de repente cuando comprendo es porque me he ensanchado. Y cuando me ensancho, lo que antes no cabe, ahora cabe, he comprendido. Esa es la comprensión. Esa es la comprensión de la que nos estaba hablando Enrique. Hay una manera de empezar a trabajar todo esto, que una de las cosas es la práctica de la meditación. La práctica de la meditación es una herramienta que nos sirve para ir haciendo músculo de atención. Es como que me voy a colocar y voy a estar aquí y voy a ponerme a desarrollar atención. Bueno, pues necesitamos, mientras estamos en esta transición, nos viene bien. Porque cuando nos sentamos a meditar, es decir, pues ahora me voy a poner única y exclusivamente a estar atenta y voy a intentar que mi atención sea una atención sostenida y una atención que se sale del juego del deseo y del rechazo. Y eso es la meditación. Es que me siento aquí y digo, venga, aquí estoy. Y no voy a opinar sobre este momento. Por eso no existe una meditación buena o mala, sino es decir, voy a ver de cuántas cosas me puedo dar cuenta, de cuántas cosas puedo estar aquí, qué pasa cuando no hago nada. Pero no entro en ello, es solo como situar el foco. Soy capaz de mantener el foco y entonces observo todo el juego. Y en el juego entran las reacciones, Fijaros, cuando estamos un rato meditando, nos vamos a encontrar con lo mismo que nos encontramos cuando estamos en la vorágine de nuestra vida. Cuando yo me siento a meditar y enciendo mi atención, me tengo que empezar a relacionar con la incomodidad, con los imprevistos, con el dolor, las mismas cosas que me pasan en la vida, los imprevistos, las incomodidades, el mecanismo que se dispara es exactamente igual. Aunque cuando estoy meditando, pues las cositas parecen pequeñitas, pero tu modo de reaccionar, de responder, está automatizado. Con lo cual, si tú eres capaz de ver cómo respondes ante una molestia o cómo respondes cuando la cosa no está saliendo como tú querías que iba a salir en la meditación, tú estás cogiendo una información muy valiosa. Y desde ahí, desde donde lo estás cogiendo, no participas, solo ves. Entonces, digamos que eso se empieza a descondicionar, empieza a perder fuerza. Y empieza a coger fuerza el foco que está. Si eres capaz de mantenerte ahí y no dejarte llevar por la acción aprendida, que es la reacción, entonces vas a tener la oportunidad de elegir la acción que ese momento precisa. Y esto cuando lo hacemos y estamos sentados en nuestro cuarto, pues parece una tontería, pero cuando lo vamos practicando,
pues se va generando dentro de nosotros algo estable que está ahí resonando. Yo siempre, o muchas veces, los que habéis meditado conmigo, pues siempre empezamos con lo de en la meditación, como en la vida, nada sobra, todo cabe. Es una actitud primordial cuando me pongo, pero no para el ratito de meditar, es que en la vida nada sobra, todo cabe. Y cabe también eso que consideras que es malo, cabe eso que tú opinas que no tenía que estar, pero está. Entonces, si está, cabe. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle sitio. Si no le hago sitio, empiezo a perderme. Empiezo a perderme en la lucha, la resistencia, lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser. La atención es ahí. Entonces, la práctica de la meditación en realidad es como empezar a hacer músculo para poder tener un foco estable de atención. Para que la atención deje de ser una atención frontal que picotea, que va de aquí, aquí, allí, aquí, 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 para que sea capaz de seguir mirando. Ya he visto, sigo viendo. Ilumino, sigo iluminando. Y ya veremos a ver lo que hago. Incluso ilumina tus reacciones automáticas. Entonces las reacciones automáticas están ahí, pues están ahí. Bendito sea Dios que las puedo ver. Cuando tú eres consciente de un automatismo, eso es un instante de conciencia. No es decir, otra vez estoy igual y ahora me he dado cuenta y hay que ver. Pero te estás dando cuenta. No entres, celebra tu momento de conciencia. Y tu momento de conciencia es que estás observando eso. Si es que es esto. Cuando antes decía Lola lo de el estar constreñido, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos constreñidos? Pero es que hay que estar constreñido. Estar constreñido. ¿Qué tengo que hacer cuando me doy cuenta? Pues vivirlo. Es que este momento es un momento constreñido, en el que tú tienes que estar ahí y vivir eso. Y ya te desconstreñirás cuando te desconstriñas, pero ahora estoy aquí. Esto nos cuesta mucho, porque nos cuesta mucho decir, la vida, tenemos un modelo de que la vida tiene que ser indolora, incolora y insípida. No tiene que ser indolora, tiene que ser, en fin, hay una serie de cosas que no pueden darse en la vida. Y eso, ¿cuándo lo hemos firmado? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está eso puesto? ¿Quién ha escrito, quién firmó algo diciendo, mira, en tu vida te vas a morir con 90 años y vas a tener... Eso no existe. Entonces, desde que nosotros tenemos ese modelo, ahora, ¿cómo integramos pues, los momentos dolorosos, los momentos oscuros, los momentos malos? Pero si es que la vida está ahí. Entonces, la herramienta de las herramientas es la atención. ¿Que tengo una pena? Pues está mi atención iluminando la pena. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué va a iluminar mi atención si lo que tengo es una pena? Pues la pena. Igual que si enciendo esta luz, ¿qué va a iluminar esta luz? Esto. Imaginaros que la luz dijera, mañana me voy a encender porque voy a ver cómo los alumnos del último curso han preparado un concierto y tal, y está la luz muy contenta, que se va a encender para ver el espectáculo. Y ahora llega por la mañana y la luz se enciende y estamos aquí nosotros. Imaginaros si la luz entrara en conflicto y dijera que no, que aquí lo que tiene que haber es los alumnos con sus textos y un concierto que hacéis aquí. Esto. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nuestra atención es una atención frontal y que viene desde ese espacio mental que solo se maneja con lo conocido. Voy a estar atenta, pero tengo que ver esto. Verás lo que haya. Pues cuando nos atrevemos
a decir, cojo mi atención y voy a vivir desde la atención, tengo que estar dispuesta a ver lo que haya. Y si lo que hay no me gusta, pues también lo veo. Y veo incluso mi resistencia. Estoy iluminando esto no me gusta, pero veo la resistencia y no pierdo de vista el foco de donde está saliendo esa atención. Así que siento deciros que no hay ninguna fórmula. ¿Qué hacemos cuando estamos viendo con la atención, que estamos ahí? Pues entrar a saco hasta el fondo. Siento decirte que si estás triste, lo mejor que puedes hacer es llegar al fondo de tu tristeza, pero sin contarte una historia. Esto es lo difícil. Localiza tu tristeza en el cuerpo, localiza la tristeza en su manifestación y métete hasta el fondo, o sea, que toda la tristeza del mundo llegue a ti, sin que te cuentes una historia. ¿Y qué pasa? Pues ya me lo cuentas. Pero sí que te puedo decir que pasa una cosa, y es que esa tristeza de repente se ve rodeada de eso que emerge cuando corto el alimento mental del rechazo, de la historia. Entonces, eso que emerge, que es esa quietud silenciosa y atenta, tiene su propio poder. Es como la sal en el lago que decía Enrique. La cuestión está en que me identifico con la sal, pero no soy la sal. La sal es el conflicto. Estamos identificados con el conflicto. Pero ¿qué pasa si el conflicto entra en esa espaciosidad? Sigue estando, pero se diluye. Tu conflicto tienes que vivirlo. Y te digo la tristeza, pero te digo la angustia, te digo la oscuridad, te digo el dolor. Como no entres ahí, no hay atajo. Porque si eso está surgiendo, es que eso tiene que ser vivido, experimentado. Y en esa posibilidad de experimentarlo hay una posibilidad consciente. Y esa posibilidad consciente es con mi atención encendida. Esa atención que no manipula, que no interviene y que no pretende cambiar. Eso es traer luz a esto que estoy viviendo. Eso es iluminar la vida. Dice, ¿cómo que la vida está iluminada? Si estoy metida aquí en la... Pues está iluminada si eres capaz de estar ahí metida y decir, pues aquí estoy. ¿Para qué? Para vivir esto. Y no hay juicio. En todo este trajín, no os olvidéis de este surgir de lo transpersonal, de esa identidad ampliada. Y entonces cada vez que esa atención se mantiene, empiezo a reconocerme más allá de mi conflicto, de mi definición, de lo que yo llamaba yo, de mi historia, de mi. Y ese ensanchamiento que no tiene nombre, pues tiene su propia dinámica y hace que yo empiece a estar viviendo aquí, en este mundo, pero estoy viviendo otra cosa. Y estoy viviendo otra cosa aunque esté viviendo una enfermedad, una situación laboral mala. No quiere decir que esté viviendo idealmente, donde todo, absolutamente todo me va bien. Cuando dice, todo te va bien, ya todo el mundo se hace unos presupuestos, que te va bien, es que tienes esto, lo otro, tal. ¿Por qué? Porque hay un modelo. Que te va bien es cuando tú eres capaz de estar manejando lo que tienes que manejar. Cuando estás viviendo en toda su plenitud, eso que es lo que hay. Y no sé, no tengo ni idea qué hora es. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo va tu tiempo?
Muy bien, pues entonces vamos a empezar con las preguntas. Pilar, ¿está ahí? Espera que te acerquen el micrófono. Levanta la mano. Tenemos 15 minutos para preguntas. Tú has dicho que la presencia esa te hace ver te da luz en ti, te hace ver cosas. Pero yo ahora digo otra cosa que parece que al principio también decías. ¿Se puede llegar a percibir o tener vivencia sin verte a ti, sino el mundo, lo que sea? O sea, tener viendo algo del mundo, personas, la naturaleza, lo que sea, y tener esa conciencia, o sea, esa especie de presencia, no mirándote a ti. Todas las percepciones se producen en ti. Y en realidad al yo, nunca lo vas a poder descubrir a través de la percepción, porque no es alcanzable a través de la percepción. Entonces cualquier vehículo no está fuera. Lo que yo me estoy diciendo cuando digo lo de mirar dentro de ti es que si tú contemplas un paisaje, la contemplación del paisaje que tú estás viviendo no está fuera. Es lo que se está produciendo en ti que da lugar a esa percepción. Cuando tú estás en el mundo, como dices, o estás con alguien, o estás viviendo una situación, esa situación no es una situación ajena a ti. Es lo que esa situación está despertando en ti. Eso es lo único que tú estás experimentando. Y es a través de acoger esa experiencia que tú estás teniendo, como puedes entrar en un espacio más amplio. Pero no es que tú hagas una introspección, me voy a mirar yo sola y el mundo no, y tiene que ser yo mirándome a mí. Si es que solo estamos en contacto con lo que somos capaces de reconocer, que cuando lo reconocemos está dentro. Si yo estoy viendo y con estos ojos, si yo te veo a ti, lo que yo estoy viendo de ti es la imagen que mis células han creado y se han convertido después de todo en proteínas, eso a nivel biológico. Pues a todos los niveles, la percepción solo es un reconocimiento de lo que eres, un conocer fuera lo que yo conozco ya adentro. O sea, no podemos tener una percepción fuera. No es posible. Sí, lo que quería decir es que puedes percibir lo que tú decías de iluminación de algo tuyo, o sea, no sé cómo decir. ¿Y qué no es tuyo? ¿Qué no es tuyo de lo que estás percibiendo? Es todo tuyo. Si tú ves a una persona y estás pensando, esta persona es estúpida y no sé cuánto, es tu percepción. Si tú ves a una persona y estás pensando, esta persona es un ángel en la tierra, es tu percepción. Todo el tiempo estás tú contigo. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta, ¿vale, Pilar? Sí. Gracias, Mati. Una pregunta. ¿Dónde está? Vale. Gracias, Mati. Una pregunta. Desde mi mente dual siempre he pensado que el fin último era la vacuidad de la meditación. ¿La vacuidad de? De la meditación, cuando llegas a la meditación y consigues la vacuidad. Sin embargo, ahora me generas una duda al hablar de la atención plena. Yo personalmente creía que la atención plena era una herramienta para llegar a la meditación. Sí. Me creas una duda. La meditación en realidad es un estado de conciencia, un modo de estar incondicional, abierto, y es de esa atención de la que yo estoy hablando. Luego hay otra atención que depende de dónde esté el foco. Lo de la vacuidad, pues es
un concepto, y como todo concepto tenemos que trascenderlo también, porque esa vacuidad es a la vez plenitud. Entonces, ¿es vacío o es lleno? Pues para la mente en realidad, la meditación, cuando tú te sientas a meditar, todo cabe. Están las formas, y las formas siguen estando, surgiendo y apareciendo. Lo que pasa es que aparece o emerge eso que está en todos los lados. Está rodeando y configurando la forma. Es como si tú miras en el agua y haces un remolino, y entonces eso es una dinámica del agua. Y el remolino tú lo puedes mirar y tiene como una forma propia, pero en realidad es agua. Un agua con una dinámica que coge una forma. Parece separada del resto, pero es lo mismo con una dinámica. Y es más, ese remolino continuamente está siendo suministrado de esa totalidad. Entonces, eso, el agua es el remolino, está alrededor del remolino y lo es todo. Bueno, pues las formas que tú observas cuando meditas, que son todo lo que surge, porque cuando tú te pones a meditar, activas tu atención, pero pasan cosas, hay pensamientos, hay sensaciones, hay percepciones, son dinámicas de ese vacío que es plenitud. Entonces, solo cuando soy capaz de tener ese foco estable, sin rechazar nada de eso, me doy cuenta de que entro en otro espacio. Uno de los problemas que muchas veces tenemos con lo de la meditación es que pensamos que meditar es dejar la mente en blanco, entonces entramos como en una lucha. No, meditar es todo lo contrario. La presencia es la quietud lúcida y acogedora. Solo cuando soy capaz de acoger todas esas dinámicas, trasciendo esas dinámicas. Y el único vehículo que tenemos es a través de lo que surge, no quitando. Por eso la meditación como práctica no está separada de la vida. Es más, no debe estar separada. Yo estoy sentada y están pasando cosas, y estoy de pie y están pasando cosas. Lo único que es importante es que sea capaz de mantener el foco de atención estable. Cuando estoy sentada, cuando estoy haciendo cosas. Cuando estoy haciendo cosas nos cuesta más porque tendemos a traer el foco aquí adelante. Pero por eso digo que es hacer músculo. No sé si te sirve. Así. Hola, gracias por tu ponencia, me ha gustado mucho, pero yo quiero hacerte, no sé si es una pregunta o no sé lo que es, a lo mejor es una tontería. Cuando hablamos de transformación, de ese proceso de ir más allá de la forma, ha hablado de que el pensamiento trasciende al cuerpo y la conciencia trasciende al pensamiento y que lo más sutil es lo más poderoso. Y has dicho que esto hace que ya el mundo no sea el mundo de los listos. Y claro, a mi mente se me ha venido lo que sale por la tele. Estos listos que se lo llevan todo, lo que es de todos. Y yo digo, ¿y estos saben que todo esto transforma? Y si transforma el mundo todo esto, entonces ¿qué pasa? ¿Ellos van a perder sus privilegios? ¿O por eso publican en los periódicos artículos sobre la espiritualidad, mindfulness? ¿Compran la espiritualidad para volver a manejarnos? Seguramente sí, pero si tú estás donde tienes que estar, no te pueden comprar. O sea, eso tiene sus dos vertientes. El hecho de que utilicen la práctica de la atención pues para lo que ellos les dé la gana, va a hacer que mucha gente entre en otro espacio de conciencia. Lo importante no es lo que hacen ellos, lo importante es cómo lo ves tú. Y no solo cómo lo ves, sino cómo lo interpretas, cómo lo manejas y cómo lo vives en tu vida y cómo estás viviendo tú en tu vida. El que vive en otro mundo eres tú. Igual que la mariposa, ella vive en otro mundo, pero el gusano sigue ahí hinchándose a comer.
de que no comas, que ya está bien, que son una tontería, pues no. Entonces, el mundo, cuando yo digo el mundo, no estoy diciendo un mundo por ahí ajeno, es tu interpretación del mundo, que realmente es lo único que existe. Lo único que existe es cómo tú interpretas el mundo, porque la interpretación es lo que condiciona tu modo de vivir y tu modo de responder. Entonces, todas esas cosas que tú estás viendo ahí como que son ajenas a ti, no son ajenas a ti. Y seguramente todo lo que te produce en ti tiene su traducción en no sé, en cómo vives tú, pues yo qué sé, tus conflictos laborales con tus compañeros, o en tu casa, o con tu familia, o con... Esa es la transformación. Yo sé que esto parece como decir, sí, la transformación del mundo, pero ahí siguen... Pues bueno, lo parece, pero es una transformación real. Es más, si mi mundo cambia, eso está cambiado. Y lo único que yo puedo manejar es responsabilizarte total y absolutamente de lo que vives tú. ¿Alguna? Sí, mira, ya al fondo, Pablo. Allí, Sí, quería agradecerle también sus palabras, que me han parecido muy interesantes, pero mi pregunta va muy relacionada con la pregunta anterior. Si nosotros tenemos esta aceptación, luego intentamos no censurar o no luchar, no resistirnos a lo que nos parece malo, esto de alguna manera tiene un peligro, porque ¿dónde queda el espíritu crítico? ¿Dónde queda la lucha con lo que nos parece reprobable? Hay algo como, no sé, una manera de... es como una mansedumbre un poco peligrosa, en cierto sentido. No intentes encajarlo porque no encaja, es lo que os he dicho antes. Y te vuelvo a repetir que en absoluto mansedumbre, es una disposición interna, una actitud interna que no está reñida con nada de lo que hagas. O sea, tú haz lo que creas que tienes que hacer. Lo que importa es si lo que tú estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo. Y esto que parece que bueno, ¿y qué más da? No da igual, porque lo que da calidad a una acción es la conciencia que la sostiene. Entonces tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer contra injusticias sociales o contra situaciones que son inaceptables, situaciones de sufrimiento, pero lo puedes hacer sosteniendo el mismo sentir que da lugar a eso, que es, estos son los malos, yo soy el bueno, el enfrentamiento, la lucha, o lo puedes hacer desde una conciencia amplia, inclusiva, en el que eres capaz de ver que cada uno cumple su función, pero dentro de que cada uno cumpla su función, pues tú buscas el bien común, el bien de todos. Y además es que esto no lo puedes encajar, porque esto es lógico, porque si hemos accedido a ese espacio transpersonal, tú te reconoces en el otro, pero no te reconoces solo en la víctima, también te reconoces en el verdugo. También estás viendo que el verdugo está ahí porque está dentro de un condicionamiento, está constreñido y perdido en su condicionamiento. Si tú has trascendido el condicionamiento, lo puedes integrar. Y eso no quiere decir que digas, estupendo, o sea, estas cosas, yo sé que hay mucho riesgo en decir esto, pero bueno, aquí, entre nosotros. Hay que entenderlas desde donde estamos hablando. Y entonces no es mansedumbre. Comprométete hasta el fondo en lo que tú creas que te tienes que comprometer. Pero ya se ha pasado en esta nueva etapa, para el que lo haya pasado,
el tiempo de la resistencia, de la lucha, del enfrentamiento. Ahora es otro tiempo, es un tiempo de integración, pero un tiempo de integración no es un tiempo pasivo, ni es un decir todo está bien desde el punto de vista de que, ay, qué bien, pues que cada uno haga lo que le dé la gana, no. Es desde el punto de vista de una comprensión de la que hablaba Enrique, de un ensanchamiento de la conciencia, donde eso sigue siendo una injusticia, pero eres capaz de ver más allá. Y ahora, ¿cuál es tu papel? No tengo ni idea, porque cada uno tiene que ser coherente con lo que cree que tiene que hacer. Y dentro de esa coherencia, actuar como cree que tiene que actuar. O sea, que nadie habla aquí de no hacer nada. Lo que estoy diciendo es que hagáis lo que creáis que tenéis que hacer, o lo que veáis que tenéis que hacer, pero no predeterminado. Y de verdad que de lo que hablamos es más de tu disposición interna que de las acciones concretas. Las acciones concretas, mira, una misma acción puede ser completamente distinta, dependiendo de cuál sea la motivación y sobre todo eso, de la conciencia que la sostiene. Entonces, alguien puede ser muy contundente con alguien y que sea un auténtico acto de amor. Y otro puede ser igual de contundente haciendo lo mismo y lo único que hay es mucho miedo y querer defenderse. Las consecuencias de esas acciones son completamente distintas, aunque no nos demos cuenta, porque están funcionando muchos hilos, muchos que se nos escapan. Hay una cosa que también me gustaría pues, que nos lleváramos de aquí, y es que en esta transformación o en este nuevo espacio hay otra cosa magnífica en la que nos tenemos que familiarizar, y es que no sé, porque en el espacio mental todo lo tenemos que saber, engañosamente, pues tenemos que aprender a movernos en el no saber, en esa incertidumbre. Por eso he dicho antes que la confianza no está puesta porque no cabía, pero la confianza juega aquí un papel importante. O sea que de mansedumbre es nada. Yo estoy hablando de algo tremendamente poderoso, muy poderoso. Pasamos a la última pregunta, allá arriba. ¿Vale? Bueno, aparte ya has respondido a mi pregunta, porque iba encaminada a que el mal, ¿dónde se sitúa en todo este escenario? Hay una parte que es el mal exterior, el mal social, el mal que vemos en las estructuras, y luego hay otra parte del mal interior. Y entonces, ¿cómo se sitúa esto en este marco? Yo lo único que no hago es esa diferencia. O sea, no hay un mal fuera y un mal dentro, sino que todo es el mismo mal de dentro, es el mismo mal de fuera, que es simplemente una visión corta. Yo pienso que no hay verdades y mentiras, sino hay verdades más pequeñas o más grandes. Hay una visión más pequeña, una visión más amplia. Y entonces ahí se encuadra el mal. Entonces, cuando hay una visión muy pequeña, desde alguien que tiene una visión un poco más amplia, eso aparece como mal. Porque el que tiene la visión un poco más amplia empieza a entender o a tener más conciencia del bien común. Pero todavía hay una visión más amplia en la que podríamos decir que el que está ahí en medio pues también tiene su historia. Y esto es lo que nos cuesta trabajo. Por eso, ese mal de fuera, como no está fuera, ese mal está sostenido por toda nuestra lucha. Eso es lo que quería decir antes cuando me reconozco en el verdugo, porque reconozco en él, porque yo también he vivido eso, porque yo también he tenido la fuerza dentro de querer machacar al otro en aras de que tengo razón, y soy capaz de reconocerme ahí. Entonces, como sé que es lo mismo, lo que tengo que ser es exquisitamente coherente
en lo que yo estoy viviendo. Y esto no, otra vez, de verdad que no es escurrir el bulto, es meter el hombro hasta todo, porque a mí me compromete mucho más que yo esté en eso y sea capaz de darme cuenta del juego que yo me traigo de rechazos, de ataques, de críticas maliciosas, y que ahí ponga conciencia. Eso me compromete mucho más que hablar de lo que es si yo no estoy metida en ninguna historia que pueda hacer algo allí. O sea, cada uno estamos donde tenemos que estar. Luego están todas las cosas sociales, que por supuesto, pues el que tiene que estar trabajando socialmente por mejorar o por tal, pues ahí tiene que estar. Pero no puede estar separado del otro. No debe estar separado del otro. En cualquier situación, en cualquier momento, cualquier persona, cualquier situación, yo que sé lo que puede estar viviendo esa persona. Y siempre tiene disponible ese fondo que emerge. Siempre está disponible. Esta tarde, cuando nos cuente Armel su experiencia, él ha vivido una experiencia muy intensa. Sin embargo, esa experiencia ha accedido al mismo fondo al que podemos acceder nosotros aquí. ¿Tenemos más suerte, menos suerte? La misma. Esta es nuestra experiencia. O la que podemos vivir en nuestro trabajo, en nuestro... ¿Que me tengo que quedar cruzada de brazos y no hacer nada y permitir pues todas esas barbaridades? Pues no, pero ¿qué es lo que realmente está en mi mano a nivel social? Si hay algo que está en mi mano y que yo sienta que se me está pidiendo, lo hago. Y si no, siempre tengo eso que yo sé que no está separado, que es responsabilizarme de mis propias intransigencias. ¿Cuánta gente o cuántas cosas estoy rechazando yo en mi vida? ¿A cuántas personas las rechazo? ¿Cuántas personas no les doy cobijo? ¿Cuántas situaciones? ¿A cuántas las tengo etiquetadas? Pues tomar conciencia de ello y ver qué tengo que hacer. Pero esto no desde una idea, sino desde esa luz de la atención, que no está pensado. Por eso quiero, de verdad, yo tenía que hablar de la atención, que nos quedemos con la atención, porque de verdad que la atención genera una dinámica que es una dinámica distinta, una dinámica propia, que es de donde va a estar surgiendo la respuesta adecuada. Y esa atención mantenida en el espacio de incertidumbre, acordaros de eso. No iluminar para ver lo que quiero, ilumino para ver lo que hay. Y entonces tengo que tener ganas de ver, ¿eh? Muy bien, pues es que ya no hay más tiempo para la mesa redonda. Damos las gracias a Mati.